Señores, de regreso estamos con el consumidor y hoy el tema que, como desde el inicio comentábamos, Helicobacter pylori, y para ello invitamos al doctor Julio Camarena Trabús. ¿Verdad que sí? Es Trabús. Trabús, su apellido, que es gastroenterólogo y también es miembro de la Sociedad de Gastroenterología, también profesor de la Universidad INTEC, o sea que estamos hablando de una persona con mucho conocimiento y con mucha experiencia, además de los años que tiene ejerciendo su profesión, para hablar sobre este tema tan importante que yo le comentaba al doctor fuera del aire. Ha sido uno de los temas más solicitados por los televidentes cuando hacemos las preguntas con respecto a los temas de salud que quieren que tratemos en el programa. Y él me comentaba de que es muy frecuente, es muy común y que se ha estudiado que hasta las momias egipcias tenían ya el Helicobacter pylori, se encontraban. No, realmente es una bacteria que está en el estómago y que ha estado toda la vida en el ser humano. Yo decía que se había encontrado ya en estudios que se han hecho a momias en estómago, se ha encontrado la bacteria. Sí. El problema es que a finales de los 80 se puso en evidencia y se asoció a problemas gastroduodenales, problemas ulcerosos. Sí. Y ha permitido cambiar el concepto que se tenía de la enfermedad ulcerosa, de una enfermedad donde había un desequilibrio de los ácidos gástricos y las defensas, a una enfermedad puramente infectocontagiosa. Sí. Que está, diríamos, dirigida por una bacteria y por otro lado, que se cura con antibióticos. Doctor, y disculpe que le interrumpa, antes entonces, porque usted habla de la década de los 80, estamos hablando 30 años, 30 y pico de años, ¿cómo se trataba antes o qué se pensaba que era antes? Bueno, antes se hablaba de que había un mecanismo de defensa de la mucosa, del interior del estómago, y mecanismos de agresión. Cuando yo estudié medicina se nos ponía una balanza y decía que había un desequilibrio entre las defensas del estómago que existen y mecanismos de agresión como eran los ácidos, el estrés, medicamentos, por ejemplo la aspirina, los antiinflamatorios. Sí. Y eso hacía entonces que cuando los mecanismos de defensa fallaban, se produjera la úlcera. Y claro, una persona que tuviese antecedentes, condiciones, vamos a decir, el huésped, la persona que tuviera, el paciente, que tuviera condiciones para desarrollar una enfermedad ulcerosa, entonces desarrollaba la úlcera, es decir, una ruptura de la capa superficial del estómago, y eso produce mucho dolor, produce un dolor típico, que es después que tú comes, una sensación de hambre dolorosa, y que se puede asociar a complicaciones como sangrado, es decir, que la persona evacue sangre o vomite sangre, que se va a asociar a obstrucción, si la úlcera cae o está en el lugar de la salida del estómago, puede con las cicatrizaciones pues cerrarse, además de la cronicidad del problema, porque la enfermedad ulcerosa en sentido general es una enfermedad crónica. ¿Y por qué es crónica? Porque hay una bacteria que estaba y que solamente nosotros llegamos a cicatrizar un poco el defecto, el hoyito, vamos a decir así, pero como estaba la bacteria volvía a producirse. Y es en los 80, en Australia, una pareja de médicos que lograron primero descubrirla, asociarla a la enfermedad y luego entonces hacer estudios posteriores donde se cumplía lo que se llama el ciclo de Koch, donde tú tienes una bacteria que produce una enfermedad, si tú logras aislarla, pues puede producir en otra persona, un paciente, la misma enfermedad. Entonces eso se cumplió y a partir de ahí eso revolucionó todo y nos ha permitido entonces comprender mejor cómo se transmite, cómo afecta el estómago y por supuesto cómo tratarlo. ¿Qué es entonces, doctor, el Helicobacter pylori? Bueno, el Helicobacter pylori es una bacteria gram negativa en forma de bastoncito con flagelos. Flagelos son como unas pelucitas que lo permiten moverse, que entra al sistema, entra al tubo digestivo por la boca. Como, bueno, cuando somos niños, de persona a persona, ingiriendo alimentos contaminados, como cualquier otro parásito, como cualquier otra bacteria. Pero al llegar al estómago, él desarrolla mecanismos de defensa. La misma bacteria produce, vamos a decir así, un nicho, un lugar, un nido, donde no puede ser atacado por el ácido del estómago ni por los mecanismos de defensa del organismo. Puede entonces desarrollar
porque también tiene, diríamos, formas agresivas. Hay formas agresivas donde desarrolla toda una lesión, donde termina entonces el organismo defendiéndose de esa lesión, produciendo una gran inflamación del estómago, que entonces rompe lo que se llama la barrera de moco, y el ácido que uno mismo produce para hacer la digestión, porque producimos ácido clorhídrico y otras enzimas que son para destruir las carnes, las grasas. Entonces eso penetra dentro de la capa del estómago y destruye el lugar, produciéndose la úlcera. Esta es una bacteria que es una pandemia. Pandemia significa que todo el mundo, en el mundo, todos los países hay una cierta prevalencia, más frecuente en países pobres que en países ricos. Dentro de un mismo país es más frecuente en los sectores más pobres, empobrecidos, pero también en personas, por ejemplo, que bregan con personas, los médicos, los choferes, cualquier que esté en contacto con suciedad o con secreciones, personas que, por ejemplo, van a un río, que consumen agua contaminada, ensaladas contaminadas. Realmente la forma de contagio es múltiple. Usted habló, doctor, disculpe, usted habló de persona a persona, y quisiera en esa parte, porque lo dijo y tal vez no explicó de qué forma yo, la tengo, pudiera contagiar a otra persona. Fíjate, la bacteria realmente está en el estómago, pero en la placa dental, por ejemplo, existe. No como la bacteria más importante, pero una bacteria del subgrupo de la placa dental, es decir, lo que la gente llama sarro en los dientes. Puede, en una relación de un beso, transmitirse. No es que sea la forma más frecuente. Nosotros en INTEC hicimos con los estudiantes una investigación, y en la mosca doméstica, es decir, la mosca que anda andando, el 95% de esas moscas dieron positiva a una reacción que se llama ureasa, que es una reacción para identificarlo. Es cierto que algunas otras bacterias pueden dar positivo, pero bueno, es un dato importante que se hizo en la universidad en 2 ocasiones, donde se comprobó que moscas de la casa, de un vertedero, del mercado, de la calle, atrapadas de la mejor manera, fueron positivas a esa prueba. Por otro lado, han sido publicadas algunas tesis. Recientemente recibí una tesis de una amiga nuestra que dice que el 63% de la población dominicana de su consulta tiene Helicobacter pylori. Entonces el problema no es tener el Helicobacter pylori solamente, es que el Helicobacter puede en algunas circunstancias ser muy virulento, es decir, ser muy agresivo. Y también el huésped, es decir, la persona, el paciente, puede tener algún tipo de problema de salud que favorezca a la úlcera, por ejemplo, factores de herencia o al cáncer, y entonces el Helicobacter constituir en ese caso un grave problema de salud, que probablemente va a hacer que ese paciente, esa persona, consulte al médico. De un 63, pongamos 70% de la población dominicana tiene Helicobacter pylori, un 8 o 10% irá al médico por problemas de salud relacionados al Helicobacter. O sea, que podemos tener Helicobacter pylori y no tener ningún síntoma, no tener ningún síntoma. Y vivir con él. Y vivir con él y morirse de cualquier cosa. De otra cosa que no tenga relación con eso. Que no tenga ninguna relación. Es cierto que se está asociando a los infartos, se está asociando a lo que se llama rosácea, que es un color rojo de las mejillas, una enfermedad dermatológica. Se ha asociado a muchas cosas, pero realmente es tan frecuente que tiene que estar asociado a muchas cosas. Así es. No necesariamente como causa de esto. Tenemos una encuesta, doctor, y nos gustaría que la viéramos, para que usted vea cómo piensa el dominicano con respecto a esta pregunta que hicimos. ¿Qué provoca el Helicobacter pylori? O sea, ¿qué son las enfermedades o qué provoca esta bacteria? Vamos a ver, señores, qué piensa el dominicano con respecto al tema. No una enfermedad que tiene que ver con bacterias o algo así. ¿Qué lo produce? Yo creo que son los vegetales mal lavados. Es una bacteria que afecta tanto el sistema de nosotros los seres humanos, en el estómago. Es importante la higienización de todos los alimentos que nosotros vayamos a consumir, ya que podemos a través de los mismos padecer de esta terrible enfermedad. Ahora mismo no te puedo contestar. No. Es producida por los alimentos o los vegetales mal lavados. Yo no soy estudiante de medicina, yo ni sé lo que tú dijiste. O sea, todo lo tengo tu idioma para mí ahora mismo. Podemos decir que es una bacteria que ataca específicamente al estómago, producto de la mala alimentación, producto de las aguas contaminadas, los alimentos contaminados,
y se produce esa bacteria en el estómago. Creo que lo principal es higienizar los alimentos, el agua, para poder que nosotros, que hay un alto porcentaje de la población dominicana que está padeciendo ese mal. Creo que Salud Pública debe aplicar una serie de medidas importantes y que la población dominicana no esté a expensa de esa bacteria, que es una bacteria muy, es decir, lesionante al estómago. Doctora, ¿y qué le pareció? No, increíble. Ese último entrevistador dijo lo que era. Sí. La clave del asunto es que ese grupo de pacientes que vienen a la consulta, hay que hacerle una videoendoscopía, que es introducir un tubo por la boca, el esófago hasta el estómago, tomar biopsia, y entonces esa biopsia, que es un pedacito minúsculo que no le va a pasar nada al paciente por haberla tomado, se lleva al laboratorio de anatomía patológica y la van a mirar al microscopio luego de hacerle tinciones. ¿Cuál es la enorme ventaja de esa forma? Aunque es un poquito más cara porque necesita una endoscopía, pero nos va a hablar del Helicobacter y la cantidad de Helicobacter que hay, y también nos va a hablar de cómo está la mucosa, es decir, cómo está el tejido circundante y qué daño le ha hecho el Helicobacter pylori, esa bacteria, a la mucosa. O sea que nos va a permitir a nosotros ver cuán grave es el problema. Okay. Hay otra forma de ponerlo en evidencia, como es por anticuerpos en sangre, en el aliento, en las heces, pero realmente normalmente los gastroenterólogos usamos más hacer una biopsia porque nos permite también ver el estómago durante la endoscopía. Ya con esa información, ese diagnóstico, tenemos entonces una información que nos va a permitir ponerle un tratamiento. El tratamiento, que hay otro dato importante, en la universidad se han hecho varias investigaciones, recientemente acabamos de publicar una, donde hemos puesto en uso varios antibióticos en el laboratorio, en cultivos, y nos ha permitido decir cuáles son los antibióticos que nosotros necesitamos usar. Okay. Porque hay recomendaciones generales, recomendaciones que nos hablan de que necesitamos 2 antibióticos más un inhibidor, es decir, un antiulceroso, para poder combatir esa bacteria. Pero esas son informaciones que vienen de fuera, donde hay una población diferente y donde no existe la misma realidad dominicana de España, de las recomendaciones mundiales. Nosotros hicimos un estudio que fue publicado en Guatemala en el último congreso, donde se habla de la sensibilidad de nuestro Helicobacter, con casi 100 pacientes, 100 muestras de diferentes lugares, y junto con el laboratorio Helicobacter pylori logramos hacer un mapa de cuáles son los antibióticos que realmente necesitamos. Esos antibióticos deben ser utilizados durante 14 días de manera bien estricta. Es cierto que tienen efectos secundarios, pero estamos balanceando. Si hay una indicación de tratarlo, hay que tratar el Helicobacter y luego entonces hacer una prueba que permita conocer si se fue o no, si erradicamos o no, si se murió o no el Helicobacter pylori. Es interesante eso que usted habla de que la República Dominicana hay un Helicobacter diferente a otros países. ¿Hay diferentes tipos de Helicobacter, doctor, o es una mutación dominicana? No, hay cepas diferentes. Cepas diferentes. No es una mutación dominicana, probablemente esté en toda Latinoamérica. Y dentro de nuestro país hay cepas diferentes. Okay. Lo que pasa es que tú tienes que poner en la balanza el paciente y la bacteria. Sí. Entonces, hay pacientes que tienen una enfermedad más severa que otros. Okay. Entonces, esos son pacientes que tienen cierta prioridad en términos de hacer un tratamiento bien estricto y utilizar los antibióticos, las medidas más severas. Hay otros pacientes que tienen, por decir algo, una gastritis leve, superficial leve. Ese paciente o tienen hernia hiatal con reflujo gastroesofágico, ese paciente tú podrías tolerar, dejarlo tranquilo con su Helicobacter y tratar otra cosa. Okay. Por otro lado, por ejemplo, está indicado tratar a los pacientes que tienen cáncer. Muchos cáncer tienen Helicobacter pylori y antes de tú poder hacer un tratamiento de quimio, radioterapia o cirugía, sería bueno quitar. Los familiares de primera línea de cáncer gástrico deben, si tienen el Helicobacter, igualmente algún tipo de gastritis que tiene, diríamos, la potencial posibilidad de cambiar a cáncer. Yeah. O sea que realmente debe ser manejado por un especialista, un gastroenterólogo, y segundo, que el gastroenterólogo utilice los antibióticos que
han sido testados y que dicen que son buenos para nuestra población. ¿Reincide en un paciente? O sea, puede ser una persona que le dio, que tuvo la bacteria, se le eliminó luego del tratamiento, ¿puede volver a tenerla? Puede pasar varias cosas. Es difícil que un adulto repita el Helicobacter pylori. Ya una persona de 50, 60 años, si se erradicó, es difícil que vuelva a contaminarse, pero existe. Segundo, lo que estamos viendo es sensibilidad. O sea, que ese antibiótico no ha sido lo suficientemente efectivo. ¿Por qué? Porque lamentablemente los dominicanos vamos a la farmacia y nos compramos 3 ampicilinas, 2 amoxicilinas, nos automedicamos. El metronidazol, por ejemplo, es muy resistente, la bacteria resiste al metronidazol, que es uno de los que se utilizaba. Y entonces lo que está pasando es que el paciente no hace el tratamiento adecuado. Y tercero, no hace el tiempo adecuado. Porque se siente bien, quizás tenga algún efecto secundario y dice, bueno, yo voy a parar al 4º día porque yo me estoy sintiendo bien. Sí. Entonces, eso hace que no se erradique. Sí. Probablemente, si es una persona joven, imaginémonos un paciente de 22, 23 años que tiene Helicobacter, muy probablemente antes de los 40 vuelva a tenerlo. Sí. Ahora, si se erradica de manera correcta y se toma, como dijo las personas que se entrevistaron, medidas de higiene, de lavar los vegetales, tratar de evitar las ensaladas en sitios donde haya poca higiene, pues probablemente no vuelva a contaminarse. Sí. Pero es muy frecuente que el Helicobacter se falle en el tratamiento por el uso tan indiscriminado de antibióticos. Doctor, nos queda poco tiempo. En un minuto, entonces, prevención. Ya usted hablaba de lavado de las manos, lavado de los vegetales. ¿Qué otro tipo de prevención se puede tener? Bueno, está el punto de la higiene. La higiene, sí. O sea, en sentido general debemos tener higiene, agua potable, tratar ya dijimos, lavar los vegetales con jabón, con cloro, etcétera. También si usted pertenece a un grupo de riesgo, que es un elemento importante. Lo que se hereda, doctor. No, tú no heredas. O sea, tú no eres la predisposición. La predisposición a la enfermedad ulcerosa, claro. Pero este es otro factor que se suma a los factores que favorecen la enfermedad ulcerosa. Y entonces, si tú perteneces a ese grupo de cáncer o de úlceras duodenales, tienes que verte con un médico. Y más si tienes también síntomas de dolor en la boca del estómago, trastorno en la digestión, eructos, digestión pesada, debes consultar con un médico. No tratarte de manera empírica. Ya casi todo el mundo tiene seguro médico, tiene SENASA. Y en los hospitales, yo trabajo en el Hospital Francisco Mocoso Puello, ahí se hacen videoendoscopía y se trata el Helicobacter sin ningún inconveniente. Ese procedimiento de la endoscopía, ¿cada qué tiempo usted recomienda hacérselo a un paciente? Si es un paciente con riesgo, es decir, un paciente que tiene síntomas, molestias, tiene que hacerse una endoscopía. Después veremos qué encontramos y luego entonces cuál sería la frecuencia debe hacerse la endoscopía. Perfecto. Pero yo pienso que una persona de 35 años, dominicano, y tiene síntomas, debe hacerse una endoscopía. Por decirte una edad, tiene que hacerse una endoscopía porque ya está llegando a momentos, a edades donde comienzan problemas mayores. Doctor, de verdad que muchísimas gracias. Agradecemos muchísimo el favor que nos hizo de venir al programa. De verdad que sus conocimientos son muy vastos y qué bueno que pudimos compartir sobre este tema y hablar sobre esta Helicobacter pylori, que como ya dijimos es una de las enfermedades más solicitadas, de los temas más solicitados en el programa, y la realidad es que es muy común, como el doctor decía, hablaba de más de un 60% de la población dominicana, según estudios que se han realizado, la tiene. Así es que a tomar las medidas de higiene necesarias para mejorar para evitar esta enfermedad. El doctor Julio Camarena estuvo con nosotros. Nos vamos a la pausa, el doctor Wilfredo Mañón nos acompaña. No se vayan.